Buenos días a todos. Gracias, Gerson. De verdad, nos conocimos en Guatemala, en un tiempo especial también, iniciando una obra junto con otros líderes pastores, el pastor Neri Pérez, y sin duda, lindos recuerdos. Fue un tiempo también en el cual el Señor me permitió conocer a otros líderes a nivel regional que invirtieron en mi vida, que me ayudaron, fueron parte de ese caminar. Y por eso a mí me emociona, porque en cada uno de los lugares que el Señor me ha permitido servir, me ha permitido ministrar, me ha rodeado de personas, de líderes que me han acompañado en mi jornada espiritual, en mi jornada ministerial y con el tema de formación de mentores, el mentor como formador de mentores, a mí me emociona eso, porque ha sido de alguna manera una de las motivaciones ministeriales, el poder invertir en otras personas, en su desarrollo. No solamente identificar buenos líderes, no solamente identificar buenos mentores, sino poder ser parte de ese caminar, de desarrollar, de formarlos, de compartir experiencias. Y bueno, esperemos que esta mañana, el tiempo que vamos a estar trabajando juntos, sea un tiempo productivo, un tiempo de bendición, un tiempo en el que nos animemos los unos a los otros, que podamos también ser inspirados y que finalmente el Espíritu Santo esté trabajando en nuestra vida. Hace algunos años, en una iniciativa similar a esta, en un grupo de líderes, hablábamos que queríamos estar sensibles a los toques del Espíritu Santo. Y al final de nuestras sesiones siempre compartíamos cuál fue el toque del Espíritu Santo en esta sesión, en esta reunión que tú crees que has recibido de manera especial. Así es que yo les animo a que con esa disposición de corazón, con esa apertura también en nuestra mente, podamos estar listos para recibir esos toques, disfrutarlos, especialmente en las conversaciones que vamos a tener en los grupos pequeños, que podamos hacerlo así. Y de antemano agradezco a los intérpretes, gracias por su trabajo, y también les animo a que si en algún momento voy muy rápido, me emocione y voy muy rápido, que me interrumpan, por favor, con toda confianza. Interrúmpanme allí y yo voy a hacer la pausa, o si hay algo que no quedó claro, lo puedo decir una vez más, para que todos podamos participar y disfrutar del contenido que he desarrollado y que les he compartido. Estoy entendiendo que ustedes ya tienen su manual del participante, que es muy importante, especialmente en los trabajos de grupos pequeños. Ustedes los van a usar, así es que si aún no los tiene a la mano, le pido que los tenga allí, ya sea impreso o en formato digital, ahí en su computadora, tablet o celular, porque hay algunas instrucciones allí que vamos a estar siguiendo durante el trabajo de grupos pequeños. Y bueno, finalmente, hermano Milton, quiero agradecerle por la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Hemos caminado ya por muchos años juntos en la tarea de liderazgo de jóvenes, de pastores de jóvenes, equipándolos, proveyendo capacitación, entrenamientos, y el pensar en cómo la iglesia se está uniendo ahí en la región Mesoamérica para que sea un movimiento de mentores, una cultura de mentoreo, que sea algo natural, no solamente un programa, no solamente un esfuerzo aislado, sino que sea el ADN de liderazgo ahí en la región Mesoamérica. A mí me emociona y es un honor ser parte de esta iniciativa. Voy a compartir el día de hoy desde la plataforma de un compañero ministro de ustedes, como un pastor, como un líder también con los jóvenes, que estoy disfrutando la experiencia de mentorear a otras personas, estoy disfrutando la experiencia de ser mentoreado, pero que también en estos años recientes estoy disfrutando la oportunidad de sumergirme un poco más en el tema del mentoreo, leyendo, participando en seminarios como este, el poder estar también en otras conferencias, eso me
me ha alimentado mucho, me ha ayudado a crecer y todo eso lo he venido de alguna manera sistematizando o he intentado sistematizar todo eso, organizarlo y el día de hoy ustedes están recibiendo de alguna manera una primicia. Son como mis primeros lectores de algunos de los ensayos que he estado trabajando de manera particular en la formación de mentores. Así es que con eso en mente, vamos a ver, le voy a pedir allí a Milton que me ayude ahora con la presentación para que veamos los temas que vamos a cubrir en esta sesión, en la siguiente diapositiva. Vamos a tener, al menos hacernos la pregunta, ¿por qué es importante formar mentores? Y digo, por lo menos hacernos la pregunta y comenzar la reflexión. Es una pregunta que requiere una respuesta bastante amplia, pero vamos a comenzar con este ejercicio, respondiendo a la pregunta, ¿por qué formar mentores? Vamos a utilizar un pasaje bíblico, Éxodo capítulo 2, los primeros versos, donde se habla del nacimiento de Moisés, para ver un caso práctico a la luz de la palabra de Dios, en cuestión de la necesidad de formar líderes, de que nosotros podamos asumir esa tarea, formar líderes, mentores. Después vamos a hablar un poquito sobre algunos principios directrices del mentoreo. De ahí vamos a ir un poquito más concreto en cuanto a algunas habilidades básicas a desarrollar en el mentor. Y finalmente voy a compartir un poquito también sobre la práctica que he tenido al compartir la visión sobre formar mentores. Entonces esos son los 5 puntos que en los cuales vamos a estar trabajando en la sesión del día de hoy. Vamos a hacer una pausa después del punto número 2. Vamos a tener 2 oportunidades en este primer bloque de trabajar en grupos pequeños y en la segunda parte del contenido vamos a cubrir los principios directrices del mentoreo, habilidades a desarrollar en el mentor y cómo compartir la visión sobre formar mentores con otras personas. Muy bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay 4 frases que yo he querido compartir con ustedes en esta sesión. Les pido que reflexionen en este momento individualmente en lo que les provoca al escuchar o a leer estas frases. Después en grupos pequeños ustedes van a tener la oportunidad de compartir. ¿Qué les dicen estas frases? Las primeras 2 frases que voy a compartir las escuché en seminarios o entrenamientos similares a este que estamos teniendo, con superintendentes de distrito, con líderes de ministerio a nivel nacional. Y escuché esto de uno de los líderes que ya llevaba muchos años en el ministerio y al compartir con el resto de los que formábamos parte de ese seminario, él decía, si pudiera regresar en el tiempo, cuando recién comenzaba en el ministerio y pudiera hacer algo diferente, sería buscar un mentor. Ahí está, la primera frase. La segunda frase, vayamos a la segunda frase. Esto también lo escuché en otro entrenamiento después de hablar sobre la importancia del mentoreo. Discretamente, una persona levantó la mano y dijo, hermano David, esto está muy bueno, nos han animado, hemos sido inspirados y dice, a mí me gustaría mentorear a otros, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. En español tengo que corregir ahí, no sé cómo hacerlo, porque nadie lo hizo conmigo. Entonces él decía, sí, le compro la visión. La pregunta es ahora, ¿cómo lo hago? Nadie lo hizo conmigo. No les estoy dando más contexto más que en dónde escuché estas frases, pero ustedes seguramente han escuchado también algunas frases similares. Ahora, la siguiente frase, y la vimos en el video, esto es de un autor, Jerry Rich. Él escribe, la jornada de la vida no se tiene que caminar en soledad. Ser un mentor es una oportunidad gratificante para compartir con otros lo que has aprendido en tu caminar y ayudarlos a avanzar hacia la mejor versión de ellos mismos.
Y finalmente, una cuarta frase que también la leí en uno de los libros de John Maxwell. El libro es Los líderes, desarrolla los líderes que están alrededor de usted. Y en uno de los capítulos iniciales, John Maxwell comparte el siguiente pensamiento, la siguiente idea. La mayoría de los líderes tienen seguidores alrededor de ellos. Y estos líderes que tienen seguidores alrededor de ellos creen que la clave en el liderazgo es ganar más seguidores. Ahora, hay otros tipos de líderes. Son los líderes que se rodean con otros líderes. Y está bien, es como una progresión. Pero John Maxwell dice, pero los líderes que traen un gran valor a las organizaciones son los que desarrollan líderes que, además de compartir la carga de trabajo, hacen que la visión se expanda. ¿Está bien? Tenemos 4 frases allí, 4 ideas, 2 que escuché directamente de compañeros en el ministerio, como ustedes, como yo, que estamos aquí, y otras 2 que también provienen de compañeros en el ministerio que no conozco personalmente, pero que las tomé de 2 libros que he leído. Lo que vamos a hacer es ahora en este tiempo, y voy a pedir la ayuda de aquí mis amigos que coordinan toda la tecnología, la sesión, los anfitriones. Vamos a reflexionar podemos ir a la siguiente diapositiva, Milton, por favor. Vamos a tener algunas preguntas de reflexión. Ustedes las tienen en su manual de trabajo del participante. Y vamos a responder a estas ideas, estos pensamientos. ¿Qué te dicen las frases anteriores acerca de la importancia de formar o desarrollar mentores? Es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿estás desarrollando mentores o tu expectativa de los líderes que acompañas es solo de verlos como mentoreados? Espero que haga sentido esta pregunta, porque entendemos que al ser parte de esta iniciativa Mentoreo de Impacto, hacemos el compromiso de mentorear a otras personas, ¿verdad? La pregunta es, ¿los estamos viendo solo como mentoreados o estamos viendo más allá? Y estamos viendo a ellos como potenciales mentores. Entonces, esas son las 2 preguntas para reflexionar. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar en grupos pequeños por 10 minutos respondiendo a esas 2 preguntas. ¿Está bien? Me ayudan, por favor, allí. Los que nos están ayudando con anfitriones, Hugo, Gerson. Vamos a formar grupos aleatorios. Entiendo que es por idioma. Los organizan. Pero vamos a comenzar a compartir lo que ya sabemos del tema. Lo que ya hemos también quizá vivido respecto a la formación de mentores, y esta es una oportunidad para compartir. Muy bien, bienvenidos, qué bueno que están de regreso. Welcome back. ¿Cómo les fue en la conversación? ¿Qué les provocaron esas frases? ¿Las han escuchado? ¿Las han dicho? Yo creo que sin duda entendemos y espero no equivocarme, voy a usar aquí la siguiente palabra. Todos entendemos la importancia de formar mentores. Pero quizá al igual que la primera vez que escuchamos el desafío de mentorear a otros, surgen preguntas, surgen dudas. Preguntas como, ¿y cómo voy a desarrollar otros mentores si recién estoy aprendiendo a mentorear? Quizá también nos preguntamos, ¿será que tengo la experiencia, los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar a otros mentores? ¿Qué clase de mentores voy a desarrollar? Y bueno, la primera idea que yo quisiera compartir con ustedes, con la intención de animarnos a abrazar la visión de formar mentores, es que mientras mentoreamos, gracias Milton, mientras mentoreamos, potencialmente estamos formando nuevos mentores. Esta es una idea que es clara allí. Mientras mentoreamos, potencialmente estamos formando nuevos mentores.
Lo comparo con el efecto réplica que se genera al lanzar una piedra al agua. ¿Ustedes lo han hecho? Cuando lanzan una piedra al agua, de allí se van formando ondas que se van expandiendo. Similar al desarrollo de líderes, no hay nada más efectivo para formar nuevos mentores, ni influencia más grande en el proceso que la relación que se construye entre el mentor y el mentoreado. En iniciativas como esta, como Mentoría de Impacto, se provee conocimientos, se despiertan áreas de interés para ministrar a otros, se inspira la tarea de invertir en la vida de otros. Yo creo que hasta se generan compromisos de reproducirse, de orar unos por otros, se promueven y se facilitan sinergias, hasta se pueden orientar destrezas y habilidades. Pero hasta que esto no se lleva a la práctica, no podemos hablar ni de mentoreo ni de formación de mentores. Yo creo que esfuerzos institucionales como este, Mentoría de Impacto, son necesarios, son importantes. En primer lugar, porque me hablan de la responsabilidad del liderazgo. Me habla también de la intencionalidad y me habla del sentido de urgencia que hay en los líderes en la región para crear una cultura de mentoreo y no solamente tener casos aislados de buenos mentores. Yo creo que si vamos a cualquier región, cualquier lugar, vamos a encontrar buenos mentores. Pero la pregunta es, ¿hay una cultura de mentoreo? Y esa es una de las respuestas que podemos dar a la pregunta, ¿por qué es importante formar mentores? Yo creo que el espíritu de una iniciativa como esta, Mentoría de Impacto, no es reclutar a los mejores mentores que hay en la región, sino desarrollar mentores y desarrollar una cultura de mentoreo. Y hablando de una cultura de mentoreo, la cultura se define normalmente, pues, básicamente como el conjunto de costumbres, prácticas que caracterizan a determinado grupo social o comunidad. Y estas costumbres o prácticas se transmiten normalmente de padres a hijos o de las generaciones mayores a las generaciones más jóvenes. Pensando en una cultura de mentoreo en la región Mesoamérica, y pensando en ustedes como este grupo que ha abrazado esta visión, que ha hecho este compromiso, bueno, es importante que estemos conscientes y que hagamos un compromiso como esta generación de mentores, llamémosle así, mayores, para crear esta cultura de mentoreo. Podríamos simplemente certificar un grupo de estudiantes a través de un programa como este, pero si no hay un efecto réplica que se extienda a largo plazo, que extienda este estilo de vida y de ministerio a largo plazo, simplemente estaremos hablando de un programa, pero no de una cultura. Entonces, nuestro desafío, y aquí viene la siguiente diapositiva, nuestro desafío es ayudar a nuestros mentoreados a asumir la responsabilidad de mentorear a alguien y que ellos mismos alcancen todo su potencial como mentores. Y esto lo hacemos como un privilegio y como la comprensión de que damos de gracia lo que de gracia recibimos. Para mí, el formar mentores está conectado con la bendición que se encuentra en servir al prójimo. Otra vez voy a decir esto. Lo voy a repetir al final como uno de los pensamientos finales, pero yo creo, estoy convencido que el formar mentores está conectado con la bendición que se encuentra en servir al prójimo. La segunda idea clave que quiero compartir con ustedes, ¿por qué formar mentores? Es que la formación de mentores es un trabajo artesanal, hecho a mano, y no una producción en serie. En otras palabras, las relaciones de mentoreo no se pueden duplicar o no se pueden producir como un artículo que se produce en una fábrica de manera masiva o como si hiciéramos fotocopias de un documento original. La relación que se genera al acompañar ministerialmente a nuestro mentoreado es única y demanda tiempo y un enfoque personalizado. La naturaleza de una relación de mentoreo hace que no podamos invertir en muchas personas a la vez. Esta es una realidad. Y el ejemplo de Jesús creo que es el mejor ejemplo. Él necesitaba enfocar su ministerio en un grupo de 12 personas y aún más específico en un grupo de 3 personas. Sí, podemos generar ideas, recursos, programas que se apliquen a grupos grandes, pero la relación de mentoreo y de formación de mentores tiene que ser muy específica.
Como les mencionaba al inicio, y ahí está la diapositiva, ustedes pueden completar en su manual del participante. La formación de mentores es un trabajo artesanal, hecho a mano. Y les decía, al comenzar a compartir con ustedes, les hablaba de que me emociona hablar de desarrollo de líderes, del formar nuevos mentores, porque yo estoy súper agradecido por las personas que han invertido en mi vida, me han inspirado a ser un mejor líder, un mejor cristiano, un mejor discípulo de Jesús. Y también he aprendido de ellos algunas habilidades, destrezas, por supuesto, principios que he aplicado en mi vida y que ahora lo estoy usando al estar trabajando con otras personas. Y si tuviera que hacer una lista de todas estas personas, que no la voy a hacer ahora el día de hoy, pero yo tendría que iniciar con mis padres. Y les hablo como un papá que entiende la responsabilidad de formar discípulos de Jesús, pero que también veo la oportunidad, aún con mis hijos, Lucas y Jeremías, de 8 y 6 años, de comenzar a compartir en ellos esa cultura de invertir en otras personas, de acompañarles. Y otra vez, mis papás nunca me dijeron, David, además de ser tus papás, vamos a ser tus mentores. Nunca me lo dijeron de esa manera. Pero con su ejemplo, en la manera en cómo interactuaron conmigo, cómo me guiaron, cómo muchas veces redujeron la velocidad que ellos llevaban en el ministerio para poder acompañarme y acompañar a mis hermanos también. De esa manera ellos estaban convirtiéndose en mentores, tomando ese rol, ese compromiso de ayudarnos a crecer, identificar obstáculos, poder avanzar en nuestra relación con Dios, pero también en nuestro ministerio. Así que como líderes cristianos tenemos en nuestro hogar un lugar clave para modelar el rol de mentores y trabajar en la formación de estos mentores. El día de ayer, déjenme contarles rapidísimo esto, con mis dos pequeños, Lucas y Jeremías, fuimos a una clase de piano. Nos encanta la música en casa, y hay una hermana de la iglesia que le está enseñando piano a mi hijo mayor, a Lucas, y Jeremías ayer tuvo su primera clase de piano. Y él estaba primero así como nervioso y decía, es que yo no sé tocar piano. Y Lucas viene al lado y le dice, Jeremías, no te preocupes, por eso vas a ir a la clase de piano, porque quieres aprender. Y es el hecho de que Lucas viene a su lado y le dice, no tengas miedo, yo voy a estar ahí también. A Jeremías le infundió ánimo, le dio confianza, y al final de la clase, Jeremías estaba contento, emocionado, pero hasta se animó a tocar una cancioncita, por supuesto, muy pequeñita. Y cuando la maestra de piano le dice a Jeremías, ¿y dónde aprendiste esa canción? Y entonces Jeremías le dice, mi hermano me la enseñó. Entonces, a mí eso me hace ver cómo es que esas conversaciones que he tenido con Luquitas, yo no le pongo la presión de decirle, tú vas a ser el mentor de tu hermano, pero sí él entiende que tiene una responsabilidad y un privilegio como hermano mayor, porque es más fuerte, porque tiene otros conocimientos que su hermano todavía no ha desarrollado, de poner todo eso al servicio de su hermano menor. Entonces, yo digo mentoreo, y el formar mentores creo que es mucho más simple de lo que muchas veces nosotros pensamos, pero es más intencional de lo que muchas veces hacemos. Espero que me estén siguiendo con esto. Creo que es mucho más simple de lo que muchas veces nosotros pensamos que es, hasta nos abruma, pero es más intencional de lo que muchas veces nosotros hacemos. Pensando en estas dos ideas de formar mentores, de que mientras mentoreamos potencialmente estamos formando nuevos mentores, y que el formar mentores es un trabajo hecho a mano, es artesanal, es acerca de compartir la vida, de acompañar a otra persona, y es una relación única, una relación personal. Quisiera que leamos un pasaje de la Biblia, que lo voy a poner así como estudio de caso. Si podemos avanzar allí, Milton, al estudio. La reflexión bíblica es un estudio de caso, el nacimiento de Moisés. Lo voy a leer. Son los primeros 10 versos.
Entonces pueden ahí escuchar. Creo que está también en la presentación. No estoy seguro, Milton, si está en la presentación. Olvide. Podemos ver la siguiente diapositiva. No, no está. Entonces lo voy a leer. ¿Está bien? Lo voy a leer. Ustedes también igual pueden buscarlo ahí en su Biblia y pueden seguirme. Voy a dar un tiempito ahí para que lo busquen. Éxodo capítulo 2, versos del 1 al 10. Amén. Muy bien. Lo tenemos en el folleto. Ah, ok, lo tienen en el manual. Gracias, mi hermano. Dice César Ayala, pero yo lo he conocido toda la vida con mi hermano Tito. Un abrazo, por cierto, a la distancia, un abrazo virtual. Dice la palabra del Señor, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: ¡es un niño hebreo! Entonces la hermana del niño preguntó a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó la hija de Faraón. Entonces la muchachita, que era la hermana del niño Moisés, fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Miren, en relación a este pasaje que acabo de leer, una de las primeras cosas que llama mi atención es que los padres de Moisés decidieron protegerlo porque vieron que era un niño hermoso. Pero ¿qué padres no piensan que sus hijos son los niños más hermosos del mundo? Las fotos que subimos en las redes sociales son un claro ejemplo de lo orgullosos que nos hacen estar nuestros hijos. Nos emociona verlos crecer y progresar en sus estudios, aprender nuevas cosas, alcanzar metas. De hecho, yo acabo de contarles una historia de Lucas y Jeremías, algo que sucedió ayer. Es decir, pasé un tiempito de este seminario hablándoles de mis hijos porque el corazón de papá se pone así contento, se emociona al ver cómo como hermanos y como hermano mayor está ayudando a su hermano menor. Y yo digo, mis hijos son los hijos más hermosos sobre la paz de la tierra. Y ahora, yo entiendo que puede haber casos en los que esta emoción por los hijos no sea tal como lo estoy describiendo. Y aunque triste, sabemos que hay casos. Pero en términos generales, todos los padres creemos que nuestros hijos son los niños más hermosos del mundo. No importa la edad. Es más, pueden llamarle a mi mamá, lo he dicho varias veces, pueden llamarle a mi mamá y preguntarle qué piensa de mí. Por supuesto, que no le escuchen mis otros hermanos, ¿verdad? Para que ella diga que soy su hijo más hermoso. Pero bueno, aunque seamos adultos, para nuestros papás somos hijos hermosos. Y por eso me llama la atención que ahí en el pasaje bíblico dice que ellos decidieron cuidar la vida, salvar la vida, resguardar, proteger la vida de Moisés porque lo vieron un niño hermoso. La historia de Moisés y el cómo actuaron sus padres nos dejan varias enseñanzas en la tarea de formar líderes y mentores, aún un poquito más amplio en la tarea del discipulado a las nuevas generaciones. Pero pensando exclusivamente en este momento en la tarea de formar líderes, déjeme compartirle algunas enseñanzas, un par de enseñanzas. Y la primera de ellas es que
No es tan popular formar mentores, pero vale la pena. Uso mucho el ejemplo de equipos de fútbol profesional. Hay equipos que lo que les interesa es ganar. Entonces, son normalmente equipos que tienen mucho dinero. Y si hay un futbolista que está destacando, hay un futbolista que está teniendo éxito y este equipo tiene el dinero para comprarlo, va y lo compra. No se preocupó lo que implicó que este futbolista llegara a ese nivel. Este equipo lo único que se preocupa es tener los recursos financieros para ofrecerle un contrato a este futbolista. Y así va formando su equipo. Porque desarrollar mentores, formar mentores requiere tiempo, requiere muchas veces también pasar por situaciones en donde las personas que estamos invirtiendo quizá no están respondiendo de la manera en que nosotros esperábamos. Entonces yo creo que no es tan popular desarrollar mentores por eso, pero ahora déjenme pensar un poquito negativamente. No solamente en cuestión del tiempo que se necesita para desarrollar o formar mentores o líderes, pero también déjenme pensar en malas motivaciones. Y de hecho, si comparamos la sociedad que se describe en Éxodo 2 y la sociedad de nuestros días, específicamente conectado al tema de formar líderes y mentores, podemos encontrar algunas similitudes. Y otra vez, pensando en motivaciones. Vea, la razón por la que Faraón mandó matar a los niños varones hebreos era porque temía que el pueblo de Israel siguiera multiplicándose. Si el pueblo de Israel seguía creciendo, los hebreos seguían multiplicándose, Faraón y Egipto en general iban a tener una amenaza. Entonces Faraón dice, no queremos tener una amenaza, algo que nos ponga nervioso. Y decidió instruir a las parteras a que si era un varoncito, los mataran. Ahora, el día de hoy, no tenemos exactamente el mismo Faraón que amenazaba la vida del bebé Moisés. Pero hoy en día tenemos personas, tenemos líderes, tenemos aún sistemas que bien podrían llamarse faraones. Estas personas están preocupadas por mantener su reino y evitan a toda costa que otros líderes se levanten. Se sienten amenazados y tienen celos de otros líderes, especialmente de los líderes que están surgiendo, de aquellos que vienen con nuevas ideas, con nuevos desafíos, con otras habilidades, y esto los hace sentir incómodos e inseguros. Estos líderes están más preocupados por tener más seguidores, pero se resisten a la idea de invertir su tiempo, conocimientos, habilidades y recursos en el desarrollo de nuevos líderes que acompañen a otros líderes en la jornada del ministerio. De hecho, hay un término que creo que todos conocemos y que con mucha frecuencia se usa en nuestras conversaciones, especialmente con las generaciones más jóvenes, el término influencer. Lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, es un buen ejemplo. Ellos tienen el deseo, esos influencers de las redes sociales que conocemos el día de hoy, en su mayoría tienen el deseo simplemente de tener más seguidores, pero no necesariamente la motivación de generar una influencia positiva en las personas que ellos pueden alcanzar. El éxito del influencer contemporáneo se mide en el número de likes, en el número de me gustas que tienen, el número de suscriptores, el número de vistas en sus videos o de los posts en las redes sociales, pero no en la transformación positiva que ocurre en aquellos que los rodean. El pasaje que acabo de leer nos muestra que, así como Moisés, escondido por sus padres, colocado en una cesta a la orilla del río, con la esperanza de que un milagro sucediera, nuestras generaciones más jóvenes de líderes y potenciales mentores están creciendo en una época en donde no es tan popular ser formado como líder o mentor. En un ambiente en el que el futuro era oscuro y nada alentador, los padres de Moisés se levantaron con valor para defender la vida de su hijo. Y aunque yo no creo que se imaginaron con detalle todo lo que pasaría en la vida de su hijo Moisés, seguramente tenían la expectativa de un buen futuro para su bebé Moisés. Así que el riesgo valía la pena. Este pasaje trae a mi mente y a mi corazón una visión que me anima.
Porque me habla de que de la mano del Señor el día de mañana siempre será un día mejor. No necesariamente porque las circunstancias van a cambiar inmediatamente, sino porque tenemos la seguridad de que cada día mientras caminamos de la mano del Señor podemos conocerle a Él más y más y más y más. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocerle más y más y más, nuestro corazón se alinea al corazón de Dios. Nuestros ojos ven lo que el Señor está viendo. Y de hecho, esa es la segunda enseñanza que yo encuentro en este pasaje. Necesitamos mirar con los ojos de la fe. Los papás de Moisés realmente eran, por lo menos en ese pasaje, unos desconocidos. Eran miembros de una nación en esclavitud. Si ustedes se dan cuenta, en el pasaje que leí, ni siquiera se mencionan sus nombres. Solamente hasta el capítulo 6 de Éxodo se mencionan sus nombres como parte, escondidos en una lista, en una genealogía que aparece allí. Es hasta la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 23, que una vez más se menciona a los papás de Moisés como parte de los héroes de la fe. Qué interesante, ¿verdad? Pasan casi inadvertidos allí en el libro de Éxodo, pero esto se reconoce más adelante y dice, por la fe de los padres de Moisés, Moisés pudo hacer esto en el nombre del Señor. Entonces, yo veo aquí que por la fe de los padres de Moisés tenemos una gran enseñanza. Ellos vieron más que un recién nacido. Ustedes tienen ahí su manual del participante, pueden completar eso. Dentro de miraron con los ojos de la fe, ellos vieron más que un recién nacido. Para este matrimonio, Moisés era más que una estadística del siguiente niño muerto. Ellos vieron que el niño era hermoso y tomaron una decisión, la decisión de cuidarlo. Decidieron proteger a su bebé a pesar de que esto significaba desobedecer a la orden de Faraón y arriesgar sus propias vidas. Ellos lo vieron con los ojos de la fe. Y cuando nosotros vemos con los ojos de la fe, nosotros tenemos esperanza. La pregunta entonces para nosotros es, ¿cómo estamos viendo a los líderes que estamos mentoreando? ¿Los estamos viendo simplemente como recién nacidos, como bebés, como esos líderes que toda la vida van a depender de nosotros y estarán destinados a beber de nuestra sabiduría? ¿O será acaso que podemos ver ya la hermosura del ministerio que ellos están realizando? Podemos valorar sus dones y talentos y de lo que en el poder del Espíritu Santo harán para bendición de la iglesia y para la extensión del reino de Dios. Déjame decir, especialmente al trabajar con líderes que están surgiendo, es mucho más fácil ver las fallas, ver la inmadurez, ver la hasta inconsistencia, no sé, usted puede agregar a esa lista muchísimas cosas, pero el desafío es, puedo ver la belleza de lo que ya hay ahí y el potencial que ellos tienen en Cristo Jesús. El siguiente punto dentro de mirar con los ojos de la fe es que crearon un ambiente que los protegiera, que protegiera al recién nacido. Si se dan cuenta, sus papás estaban comprometidos a que la vida de Moisés fuera protegida. Así es que se arriesgaron y fueron creativos para cuidar del bebé Moisés durante primeros 3 meses. Y después para desarrollar una estrategia en la que Moisés pudiera continuar con vida. Prepararon una canasta en la que colocaron al bebé y lo pusieron en el río. Yo me imagino también que identificaron la hora en que las mujeres egipcias se bañaban en el río. Y también vean ustedes allí, pusieron a su hermana allí cerca, a la distancia, para cuidar del bebé. Entonces, cuando la hija de Faraón descubre al bebé y se da cuenta que es un niño hebreo, rápido la hermana de Moisés se acerca y le dice, mira, yo tengo a alguien que te puede cuidar del bebé. O sea, esto no fue casualidad, había una estrategia, había una intención. Y aún en el tiempo que cuidaron del bebé Moisés, llegó un momento en el cual los padres dicen, bueno, ahora tenemos que entregarle a nuestro hijo a la hija de Faraón. Aquí hay otra idea clave. Yo creo que el mentorear a otros no nos hace ser los mentores exclusivos o dueños del mentoreado. De hecho, si sabemos que alguien más puede venir a acompañar y a contribuir en la jornada ministerial,
de la persona o personas que estamos mentoreados, hagamos que esto suceda. Seamos proactivos, hagamos que esto suceda. Y finalmente, dentro todavía de la categoría de mirar con los ojos de la fe, los padres de Moisés entendieron que Moisés tenía un propósito único de parte de Dios. Y para mí este es un tema clave porque la iglesia de Cristo necesita ver con los ojos de la fe y comprender que Dios tiene un plan especial para cada discípulo de Jesús, entendiendo que cada uno de nosotros tiene un rol único en el reino de Dios. Como pastor y mentor, a mí me hace entender que no puedo aplicar fórmulas en la formación de mentores, pero que tampoco me puedo limitar, ni puedo limitar mi participación en la extensión del reino de Dios, escondiéndome en la premisa de que voy a desarrollar o voy a formar a mi sucesor. Y perdón, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no debamos ser responsables e invertir en la persona o las personas que podrían ser nuestro sucesor, pero yo encuentro una línea muy delgadita cuando yo empiezo a pensar solamente en formar o desarrollar a mi sucesor. Y esa línea es tan delgadita que puedo pasar de pensar en la visión del reino de Dios a pensar en simplemente la visión de mi reino. La reunión, el entrenamiento pasado con el doctor Gustavo Crocker, creo que él dio una respuesta muy clara a la pregunta de qué tiene que ver la sucesión en el liderazgo y nuestra influencia. Recuerdo que él decía, es que nuestro trabajo no es tanto enfocarnos en una persona, sino el poder invertir en muchas personas, ayudar a desarrollar a muchas personas, de tal manera que cuando se requiera la transición, vas a tener diferentes opciones que bien van a poder hacer el trabajo que se necesita hacer en esa posición que quizá tienes ahora, pero que alguien más va a venir y va a tener que continuar con el trabajo. No vas a estar preocupado porque no hay quien lo pueda hacer. Pero especialmente en este tema, a mí me ha ayudado mucho ver el desarrollo de líderes, el desarrollo de mentores y formación de mentores como compartir el liderazgo, un liderazgo compartido. En otras palabras, Dios me ha dado a mí un rol particular en su reino. Creo también me ha dado una visión muy particular que tiene que ver con mi ministerio y que a través de esto busco que sea de bendición para la iglesia y para la extensión del reino de Dios, pero no significa que esa visión que yo tengo, que he recibido de parte del Señor, sea la visión que necesita tener exclusivamente o que se le limite la visión a las personas a las cuales estoy acompañando. Y antes de trabajar en grupos pequeños, yo solo quiero compartirles algo que me pasó hace algunos años. Jeremías, nuestro hijo menor, ahora tiene 6 años. En uno de los viajes que hicimos, estábamos visitando iglesias cuando estábamos como misioneros y tuvimos la oportunidad de ir a un zoológico. En ese entonces, Jeremías tenía quizá 3 años, no más de 3 años, 2 años yo creo. Y Jeremías lo llevábamos en un stroller, en una carriola. Yo lo iba empujando. Y estábamos visitando, recorriendo las diferentes áreas del zoológico y como papá yo me emocionaba e intentaba pasarle ese mensaje, esa visión a mi hijo Jeremías, que de una manera en que él pudiera emocionarse también por lo que yo estaba viendo. ¿Me están siguiendo en esto? Íbamos juntos como familia, Luquitas ya mayorcito, él estaba caminando y se emocionaba. Pero Jeremías estaba allí en su carriola, en su carrito, y estaba limitado para ver, también porque estaba pequeñito, entonces él no veía mucho. Dependía de lo que su papá le contara, lo que yo estaba viendo, se lo transmitía. Intenté hacer mi mejor esfuerzo y le compartía a Jeremías, y él se emocionaba, pero llegó un momento en que Jeremías empezó a decirme, papá, hombros, hombros. En otras palabras, Jeremías ya no quería estar en el carrito, ya no quería estar en el stroller. Él ahora quería estar en los hombros de papá porque la visión que yo le compartí a él era tan contagiosa, tan emocionante que ahora él quería verlo por sí mismo. Entonces lo saqué de su carrito, me lo puse en mis hombros y entonces continuamos el recorrido. Y mis queridos hermanos y hermanas, yo me emocionaba cuando le contaba la visión, le compartía mi visión a Jeremías,
pero me emocionaba mucho más cuando Jeremías estaba viendo de primera mano la visión. Él estaba viendo lo que yo estaba viendo y él veía muchas cosas más, porque esta es una realidad. Yo le estoy hablando ahora como un adulto y un adulto que usa lentes desde que tiene 6 años y que su vista cada vez tiene más limitaciones y hay cosas que ya no veo y que mis hijos que están frescos, que están creciendo, tienen una visión que está ávida de conocer, de explorar y por supuesto yo estoy allí y me emociono con ellos y caminamos juntos. Ahora, algo importante es esto y también lo he visto en mi paternidad. En un tiempo de mi vida mi salud estuvo muy, muy mal, que ni siquiera podía jugar con mis hijos. O sea, me cansaba y no podía jugar con mis hijos. Esto puede pasar en el liderazgo también y en la formación de líderes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que muchas veces nuestro liderazgo es débil porque tenemos piernas débiles, porque tenemos hombros débiles y sabemos que si ponemos a alguien en nuestros hombros nos vamos a caer y tenemos miedo de eso, que nos quiten el lugar. Esta es una invitación, un desafío a que mientras estamos formando y mentoreando a otros, también asumamos el compromiso de continuar creciendo, de continuar fortaleciendo nuestra relación con Dios, de ser también humildes y reconocer que mientras mentoreamos a otros, también estamos aprendiendo y estamos fortaleciendo nuestra relación con ellos, pero también nuestra relación con Dios. Hay un trabajo en grupo que vamos a hacer y quisiera que avancemos en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay preguntas de reflexión que ustedes tienen en su manual. Yo quiero que en esta mañana ustedes comiencen a ponerle nombre y rostro, cara, a lo que compartí ahora. ¿Cómo ustedes describirían la belleza de las personas a las que estás mentoreando a la luz de las características de un líder siervo? Hay en sus grupos pequeños que hablen de las personas que ustedes están mentoreando. ¿Qué belleza encuentran en ellos? En sus dones, talentos, su liderazgo, su jornada. Y las siguientes 2 preguntas son preguntas también personales, pero que pueden compartir con su grupo. ¿Cómo trabajas con líderes que tienen un estilo de liderazgo diferente al tuyo? ¿Puedes ver la belleza de la imagen de Dios en ellos y su potencial en Cristo Jesús? ¿Puedes verlos como líderes a los que Dios te está llamando a mentorear y no como una amenaza a tu liderazgo? Muy bien, tenemos 10 minutos. Voy a pedir a Hugo, Gerson, que nos ayuden allí a formar los grupos. Tienen las preguntas en sus manuales. Yo les invito a que empecemos a ponerle nombre, a ponerle un rostro a este ejercicio. El día de ayer hablaba con una de las personas que forma parte de uno de mis grupos de mentoreo y me compartía un desafío ministerial que él tenía y que se sentía así como: yo no creo que tengo la capacidad, no creo que tengo los dones. Y fue una buena oportunidad para mí de poner en práctica esto, de decirle a esta persona, a este amigo: mira, tú tienes un ministerio precioso, tienes estos dones que el Señor te ha dado. Y por supuesto, voy a orar por las decisiones que vas a tomar, pero yo veo un ministerio precioso en tu vida. Así es que si podemos ponerlo en práctica el día de hoy en 10 minutos, sería muy bueno. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta sobre la actividad? Si es así, antes de formar los grupos, por favor, háganmelo saber. ¿No? Entonces avancemos entonces. Grupos pequeños, 10 minutitos.